Hay una cosa que casi nunca se tiene en cuenta en el desarrollo de un país. Hablo de la motivación. La motivación como elemento central en la educación. Y es que en este país nos hemos dado demasiadas leyes educativas, excesivas. Pero no hablo de la motivación en el sistema educativo en cuanto a que te motive un profesor, una asignatura o una carrera. Hablo de la motivación, del creerte que si tú quieres, puedes, del esfuerzo como forma de vida en tu desarrollo personal. Y es que en este país, tristemente, la mayoría de nuestros jóvenes quieren ser funcionarios, algunos hasta políticos, cosa que no sé qué es peor. Pero ellos, muchos de ellos, no piensan en arriesgarse en nada en la vida. Hay un ejemplo de una película en la que habla de la creación de Facebook, en el que, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, se dice que robó la idea a dos gemelos de Harvard. Esos dos gemelos se acercaron al director y le dijo al director que Mark Zuckerberg le había robado la idea. Y la respuesta del director es impresionante. Les dijo que no se preocuparan, que aquí en Harvard y en el mundo se idean 1000 empresas al día y que es mejor autoemplearse y seguir creciendo que buscar un empleo. Cualquiera de ustedes seguro que, que ha llegado a una administración, me da igual cualquier administración, ha llegado a la administración y ha visto una serie de ventanillas. La mayoría estaban vacías, otras ocupadas, balas que están ocupadas y se encuentra una cola tremenda. No quiero que hablemos hoy del funcionario de turno que le toca esa ventanilla, sino vamos a hablar de toda la escala, de abajo arriba. Javier Lázaro, ¿el principal problema de un empresario, de un emprendedor, igual es el intervencionismo de los políticos? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual es que afortunadamente hay un movimiento, una cultura de favorecer el emprendimiento, pero realmente hay unas trabas administrativas que siempre ponen una serie de barreras para comenzar cualquier proyecto, ¿no? Y una de las grandes ausencias que tenemos actualmente es que el emprendedor o la persona que quiere iniciar un proyecto o montar una empresa no sabe o no conoce dónde poder acudir porque falta realmente una capacidad de divulgación de información para poder resolver problemas. Y cuando nos enfrentamos a los mostradores, como decías tú, evidentemente vas resolviendo problemas poco a poco, pero a su vez va generando muchas dudas sobre si sabré hacer bien las cosas porque no te encuentras más que piedras en el camino, ¿no? Daniel, el intervencionismo del Estado, de los políticos, es el principal problema que tienen muchos empresarios o muchos emprendedores que están empezando. Hombre, yo pienso que una de las principales barreras es todo lo que hablaba el compañero, toda la burocracia que hay a la hora de crear un negocio. Luego, evidentemente, el Estado, o los políticos, en este caso, no facilitan nada eso. Yo considero que a la hora de fijar una cuota a un autónomo, uno tiene que considerar los ingresos que tenga esto. O sea, no puede ser que uno tenga que pagar para poder trabajar. Para mí es mi visión. O sea, yo he empezado hace poco con mi negocio y me encuentro con eso. O sea, tienes que pagar una cuota para poder trabajar sin ni siquiera saber qué te va a ir, ¿no? Entonces yo considero que la economía no puede estar teledirigida y lo que hoy funciona y mañana no funciona, pues se cambie de esa manera, ¿no? Sí que considero que debería haber unas bases claras y que una persona que se aventura, porque esto es una aventura, a la hora de emprender un negocio es una aventura, sepa a lo que atenerse. Que no cambien las cosas en 6 meses, que según qué partido haga según qué modificación, que varíe el IVA, por ejemplo, de la noche a la mañana, en fin, todas esas cosas generan, pues como hablábamos bien antes, una inseguridad. Si a eso le sumas la cantidad de dinero que a uno se le va, por ejemplo, yo te pongo mi caso, ¿no? O sea, para que a mí me queden 800, 900 euros netos, tengo que facturar cerca de 2.000. O sea, y todas esas cosas se tienen que tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo una persona que factura 2.000, 3.000 que una persona que factura 15, ¿no? Entonces sí que considero que a la hora de empezar deberían de eliminarse muchas barreras, ¿no? Y sobre todo regulaciones absurdas. Un país que tiene más de 100.000 leyes, creo que es un país ineficiente. Pero es que es lo que decíais, porque ahora que estamos en campaña electoral vamos a escuchar la propaganda electoral de turno y los partidos con sus medidas, con sus propuestas. Es el tema de que parece que van a seguir regulando, seguir legislando, porque consideran que lo suyo es lo mejor, lo que más favorece en este caso el emprendimiento. Mi pregunta es, ahora mismo con la crisis económica parece que el emprendimiento se ha puesto de moda, ¿pero es una moda o realmente es el futuro para hacer productivo a un país? Yo siempre expongo que hay que tener un poco de miedo cuando hablamos de autoempleo por necesidad, es decir, cuando hay gente que ante una situación de desempleo
la única salida que encuentra es poder instalarse como autónomo en cualquier actividad, independientemente de que si le gusta o no, para mí me da un poco de miedo, porque te dan todo el desempleo de golpe, tienes una serie de ayudas, tienes una serie de circunstancias que dices, bueno, ahora tengo dinero, puedo hacer cosas, pero lo importante es saber gestionar ese dinero que a ti te dan, ¿no? Y ahí no tenemos nadie que nos esté diciendo o nos esté indicando qué hacer. Y para mí esa figura a largo plazo puede generar problemas, porque al final te estás... Sí, pero esa figura a veces genera problemas y a veces genera beneficios brutales, porque es la marca España muchas veces. Hablamos de Amancio Ortega, hablamos de muchos ejemplos. Es a lo que iba. Es decir, en principio diferenciar lo que es el autoempleo y, por otro lado, el dejar claro que apoyar el emprendimiento es vital para generar valor. Por eso, una de las cosas que yo nunca he llegado a entender es como una cuota plana de autónomos son 50 euros, pero si contratas a una persona te la quitan esa reducción, ¿no? Dices, bueno, y si has sido autónomo antes ya no te... Efectivamente, dices, si estás generando valor y estás generando empleo, lo lógico es que se te apoye aún más en ese momento. Ahí es donde voy los parches electorales de que parece que ahora los emprendedores son el beneficio para el país, y es un parche de 50 euros que en el fondo son 6 meses. Y al final nada. Tampoco puedes tomar decisiones, porque muchas decisiones las tomas esperando al famoso año preelectoral, ¿no? Dices, vamos a esperar qué ocurre en este año preelectoral, porque seguro que hay otro tipo de ayudas y ventajas, ¿no? No sé, Daniel, ¿qué piensas? Si el emprendimiento, hay muchos países que fomentan este emprendedurismo porque creen realmente que es lo que decía Javier, generan valor como país. Porque igual tenemos que olvidarnos ya estas empresas grandes, viejas, casi prácticamente que vienen casi desde el franquismo, muchas de ellas, sino empezar a generar valor con empresas nuevas que el día de mañana sean pues un Zara o un Mango. Pero claro, es que ese es uno de los problemas, ¿no? Es una cultura estatalista, ¿no? Cuando tú ves las encuestas de, bueno, a qué aspira un joven español medio de hoy en día, la mayoría es a trabajar para el Estado. No existe por la cultura misma, ¿no? Yo creo que la propia idiosincrasia y el Estado, ¿no? Del intervencionismo, para mí, total del Estado. Con un intervencionismo, al final, ¿qué tienes? Una ausencia de creatividad, un conformismo y una apuesta por la comodidad. Yo creo que en según qué momentos la incomodidad es necesaria. Genera ganas, por lo menos a mí, ¿no? Cuando tú tienes un Estado que te subvenciona, o un Estado que contrata 3 millones, 4 millones de funcionarios, sea el número que sea, y la aspiración de un joven, o del 60-55% de los jóvenes hoy en día, es tener un puesto en el Estado. Entonces, es cultural, aparte de las barreras de entrada, cuotas excesivas, en fin, para mí yo creo que es una cuestión también cultural. Y a la hora de, como usted bien decía antes, a la hora de, cuando es una situación desesperada la que nos empuja a eso, yo creo que eso puede conducir muchas veces al fracaso personal, ¿no? Y a la frustración. Sobre todo si no tienes una asesoría, un asesoramiento y un seguimiento, porque no es todo llegar a una ventanilla, que me den los 4 formularios, que me digan las 4 opciones, sino qué pasa después. ¿No? Yo creo que debemos entrar en una fase de divulgación para que la gente pierda muchos miedos, pero también en una fase de que a nivel interno la estructura también del gobierno autonómico, del gobierno local, porque también entramos en la problemática de que tenemos gobierno local, gobierno autonómico, gobierno nacional. Al final lo que tenemos que entender todos, incluidos los funcionarios que están dentro, es que tenemos que ser facilitadores para ese tipo de personas que quieren asumir un riesgo y ese tipo de personas que van a generar valor para tu empresa, para tu país, para tu comunidad, ¿no? Y al final, si no divulgamos el poder decir que hay una ley de segundas oportunidades recientemente publicada, que hay una serie de posibilidades que pueden beneficiar al emprendedor, pues la financiación privada, la financiación no bancaria que existen, al final nos encontramos con que las personas tienen miedo a emprender, y las personas no solamente tienen miedo a emprender, sino a enfrentarse a toda esa burocracia. ¿No creéis que muchas veces los políticos pierden la perspectiva cuando legislan de realmente lo que están quitando? Hablo, por ejemplo, de los impuestos. A mí muchas veces me parece un poco insultante que nos quiten los impuestos del trabajo, ¿no? O de crear valor como una empresa. ¿No creéis que muchas veces los políticos pierden la perspectiva desde la sede parlamentaria? Legislan. Hablamos antes de quién es el político para decirme si es bueno el 21% de IVA, el 25% o el 18%. ¿Quién es el político? ¿No creéis que pierden esa perspectiva? Y bueno, y sobre todo, perdona que intervenga, sobre todo cuando uno, a ver, la curva de Laffer, no sé si conoces, o sea, esto está estudiado ya, ¿no? O sea, cuando tú extraes una cantidad de dinero de la economía, tú no puedes decir que la economía se va a recuperar solamente por ese hecho de extraer más dinero de la economía. Al revés, yo entiendo que a la hora de tú grabar un 21% en vez de un 18%, lo que vas a tener es una contracción del consumo. Y por extensión, una contracción de la producción. Y por extensión, paro.
y por extensión pobreza. O sea, cuanto más extraigas de la sociedad, menos tiene la sociedad. Eso es evidente, sobre todo si no tiene un retorno. Hablábamos en otros programas de la productividad a la hora de endeudarme. ¿Qué productividad? ¿Cuántos euros me vuelven de los que yo me endeudo? Es que esas son las cosas que hay que mirar, las relaciones entre una cosa y la otra. Yo considero que deberían facilitar muchísimo más y sobre todo no intervenir. Si solamente con no intervenir, creo que hay una frase muy conocida en el caso de Bélgica, ¿no? que Bélgica crecía cuando el gobierno no estaba. Y es que eso en muchas ocasiones se da. Luego lo que hablábamos con las regulaciones autonómicas, estatales, eso es un mare magnum que como uno tenga un proyecto medianamente grande, o sea, tiene que tener una asesoría grande detrás. O sea, es que, claro, es que eso porque no pasa en Estados Unidos, eso no porque no pasa en Inglaterra, ¿no? Es que yo creo que también es la cultura, ¿sabes? Yo creo que es una cuestión cultural. Sí que se debe fomentar desde instituciones y desde el Estado este tipo de cuestiones, porque yo creo que el futuro va por ahí. O sea, yo pienso que la estabilidad va a ir desapareciendo poco a poco, lentamente, y que un camino a seguir, yo creo que de los pocos que quedarán a seguir será este. Pero como bien dices, el tema cultural es importante que vaya haciendo mella desde muy pequeño en la gente actual. Pero no solamente a nivel de que haya más emprendimiento, sino que la sociedad en general apoye a todos aquellos locos, que yo los llamo locos, que se dedican a hacer negocios que puede salir bien o que puede salir mal, pero que van a generar un valor que va a retornar a la sociedad. Es lo que me comentabas tú. Tú vas a pagar una nómina, esa nómina va a generar un consumo y ese consumo va a generar negocio en otro sitio, ¿no? Entonces, si conseguimos que todo eso vaya haciendo grano en la universidad, en la formación de los jóvenes, ayer estuvimos en el Premio Don Bosco, hemos estado en Jóvenes Empresarios haciendo sesiones para llegar a la escuela y fomentar el emprendimiento, no solamente generaremos emprendedores o nuevos empresarios, sino aquellos que entran en el mundo político, en el mundo funcionario y que conocen lo que ocurre en el mercado, puedan ser más personas de entendimiento más que de poner trabas, ¿no? A la hora de hacer. A mí me parece esto muy complicado, que los políticos se pongan de acuerdo para hacer una educación financiera y que desde, no sé, en la educación secundaria o en primaria o en la universidad haya facilidades para crear asignaturas en las que se demuestre realmente lo que cuesta crear una empresa. Así es. ¿No creéis que es prácticamente imposible que un político, que haya un partido político que diga que hay que hacer eso? Bueno, al final estamos hablando de ideas que sería lo idílico, ¿no? De decir, eso deberíamos de conseguirlo. Pero creo que entre todos debemos empezar a pensar de que no todos tenemos que ser funcionarios o no todos tenemos que tener un trabajo en el que la estabilidad sea lo principal, ¿no? Es decir, la gente debe tomar también riesgos, debe asumir, y siempre y cuando lo que tú realizas una actividad te gusta. Aquí tenemos un emprendedor de pro que defiende lo que dice y le gusta y se le ve pasión, y al final la pasión es una actitud de vida que tú tienes que tener en el momento que tú vas paseando por la calle, ¿no? Y si eso lo mamas desde cuando eres pequeño y lo vas intentando evangelizar a todo el mundo que tienes alrededor, yo creo que al final llega a los políticos y algo podemos hacer, ¿no? Yo creo. ¿Crees que los políticos tienen...? Hay que entender que los políticos nunca tienen la varita mágica sino tienen que dejar que hagamos nosotros los ciudadanos y que emprendamos como queramos. Sí, bueno, a mí hay una frase que se repite mucho en la prensa. Vamos a crear 600.000 empleos. Lo habrás escuchado, ¿no? ¿Quién crea los puestos de trabajo? ¿Los políticos o las empresas? Es que los políticos yo creo que no deberían tener tanta capacidad de incidir sobre el mercado laboral, sobre diferentes empresas. Yo creo que no deberían de estar para otras cosas. Entonces, cuando tú tienes un Estado en el que, por ejemplo, hablábamos de comisiones obreras el otro día, ¿no? Un Estado hipertrofiado, ese Estado se tiene que justificar de alguna manera. ¿Cómo se justifica? A base de normas. Es que yo lo veo así, esa es mi opinión. Pues deja la economía funcionar. Deja que la gente funcione. No te digo que lo ayudes, yo no te pido que me des ninguna subvención. De hecho, yo es que no me he planteado nunca yo no me he planteado nunca eso, a que pueda acceder y que no me hacen falta. Mi cabeza me vale. A mí con que no me pongan trabas me es suficiente. Pero yo es que igual soy insultantemente joven, pero no entiendo cómo la gente que lleva años trabajando no piense que el Estado le quite el 50% de su renta algo más o algo más, no le parece humillante. Porque es que trabajamos para Montoro 7 meses al año. 7 meses. Que está muy bien pagar la educación, la sanidad, los servicios sociales. Pero es que luego hay un gigante que se llama Estado que acapara muchísimas más cosas. Que es que te lo está quitando de tu productividad, de tu día a día. 70.000 millones las comunidades. Creo que esa es la cifra que te di el otro día. 70.000 millones de euros.
Eso, claro, es que esas cosas hay que hablar. Eso es prácticamente el déficit. Pero realmente quien debe tomar al final el toro por los cuernos son ellos mismos. Es decir, hay una serie de organismos a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, que por mucho que insistamos, creo que estamos de acuerdo el 80% de la población en que eso se tiene que reducir, pero al final lo que estamos viendo es que ellos mismos no toman ese tipo de decisiones, ¿no? Y todos los ingresos están yendo hacia sufragar ese tipo de gastos, y eso la gente lo estamos viendo. Y realmente debemos de dar un paso adelante para empezar a tomar decisiones por nosotros mismos y empezar a solicitar que esas cosas se vayan reduciendo para que fomentemos ese consumo, que ese consumo genere de nuevo ese valor. Y eso es así. Y ese paso lo tenemos que dar todos y debemos de ir en contra de ello, por supuesto. Pero eso es muy complicado, porque es que nosotros es muy difícil llegar a los políticos y viven en su cúpula o en su burbuja. Y es lo que decía antes, parches. La tarifa plana de 50 euros los 6 meses, eso es un parche. O sea, realmente lo que sería es que la cuota de autónomos que está en 260 euros, por ejemplo, en Inglaterra es cero, en Portugal cero, en Francia cero. O vincular al nivel de ingresos de cada una de las personas, que es sencillo. Es decir, al final, durante el primer año todos debemos apostar. El banco debe apostar por tu proyecto, porque el banco es otra de las entidades que deberían de cambiar y empezar a valorar proyectos y no a valorar piedras. Y apostar por esos proyectos. El Estado o la institución o el gobierno autonómico debería también apostar por ese proyecto, la seguridad social debería apostar por ese proyecto, igual que las personas apuestan por ese proyecto, igual que todas las personas que tienes alrededor, que son familia, que son amigos, que te dan un apoyo económico, apuestan por ese proyecto, ¿no? Entonces, evidentemente, totalmente de acuerdo, pero es que si además le pones la coletilla de que por crear un puesto de trabajo te quitan la cuota, la reducción o la bonificación de la seguridad social, entonces ya dices, ¿para qué quiero yo dedicarme a esto, no? Es que es un contrasentido, ¿no? Es que yo cuando escucho según qué cosa dice, pero bueno, o sea, si tú crees que yo cree empleo, si tú crees que yo cree valor, que yo crezca, que yo me desarrolle como emprendedor, contrato a una persona y me quitas una subvención. Es que es un contrasentido. Cuando tú te pones a ver realmente las palabras hechos, hay un contrasentido total. Y luego hablábamos también en otros programas, ¿no? Yo tampoco creo que sea una cuestión de un color político u otro, ¿no? Yo pienso que cuando entras en una dinámica de gasto, ¿y cómo solucionas las cosas? Con más gasto. Estamos hablando de un endeudamiento casi de 1,5 billones de euros, ¿no? Entonces, al final no te queda otra que intentar dirigir la economía. Y eso empobrece a una sociedad. La ausencia de libertad, tanto económica como política, como de expresión, lo que hace es empobrecer a la sociedad. Y yo creo que ese es el mayor cáncer que nos encontramos ya no solo en España, sino en algunos países del sur de Europa, ¿no? El intentar controlar y dirigir una sociedad hacia un punto concreto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de estas medidas de unicornio, de fantasía, que hay algunos partidos que lo hacen. Hacer un impuesto al ahorro. Podemos, de hecho, en Andalucía, el impuesto al ahorro. Pero ¿esto en qué cabeza cabe? Has pagado todos los impuestos posibles, ahorras, que prácticamente ya eres... y te van a quitar un impuesto. O sea, te van a quitar de tu ahorro mediante un impuesto. Pero a nivel de impuestos podríamos entrar en un programa entero, ¿eh? Sí, por bueno, el tema de sucesiones. Y los que ha subido este gobierno, el gobierno de España, que vamos, prácticamente lo mismo que Izquierda Unida prometía en su programa electoral, que es que tiene tela. Quiero decir que hay una serie de impuestos que puedes llegar incluso a entrar en el hecho en el que graba, ¿no? Y al final, una sucesión en la que tú has tributado durante mucho tiempo, porque tienes que volver a tributar para dárselo a quien más quieres, ¿no? Es algo que me parece a mí ridículo. Cuando tú estás tributando por algo que le estás diciendo a la gente, debemos ahorrar, debemos de generar, debemos de pensar en nuestro futuro, también tenemos que tener en cuenta que la seguridad social dentro de unos años existirá seguridad social, no existirá seguridad social, debemos de fomentar esa política de ahorro a nivel de todos los estamentos familiares, ¿no? Y que tengas un impuesto que te grave el ahorro es otro contrasentido. Entonces, los mensajes que estamos recibiendo es, primero, que cuando hay un año preelectoral, lo que antes era complicado, ahora se hace mucho más fácil. Por otro lado, debemos ahorrar, pero nos empiezan a lanzar mensajes de que va a haber trabas al ahorro. Al final te das cuenta y dices, las cosas pueden ser un poco más sencillas que todo esto. Pues nos ponemos a nivel del Estado y gastamos, y ya vendrá, bueno, pues un bono de estos que hace Podemos de 600 euros a todos y a vivir del cuento. Sí, no, porque al final eso es otra, ¿no? Es decir, si no trabajas y cobras parecido a lo que tú estás trabajando, ¿para qué quieres moverte de casa, no? Eso está así. Claro, ese es el caldo de cultivo perfecto para los populismos de hoy en día. Es que, claro, es el caldo de cultivo. Cuando a mí me dicen, ¿cómo es posible un fenómeno como este, no? Pues claro que es posible, hombre. Cuando tú empobreces a una sociedad, y tanto un partido político como otro, con diferentes, ya no te digo con medidas que empobrecen, sino con formas de gobernar que empobrecen, no medidas concretas, que es que tú sumas una legislatura después de 4 años, ¿y con qué te quedas? Yo es que, sinceramente, yo me quedo con medidas restrictivas, medidas represoras, medidas...
represión financiera, en fin, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, al final yo creo que la percepción, por lo menos del autónomo de a pie, como yo me considero, es que el Estado es su enemigo. Sinceramente, más que su amigo, su enemigo, o por lo menos el que se lleva la mitad, más de la mitad de su trabajo. Si a eso le sumas luego el IVA que ese autónomo, por el consumo, suelta también, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de nuestra vida que se queda el Estado? Si a mí me dijera que el Estado se queda eso para montar industrias de alta tecnología, para sacarnos del endeudamiento, en fin, si yo viese que eso tiene una repercusión sobre mi modus vivendi y sobre el de la sociedad, pues bueno, yo quizás contribuiría y encantado. Quizás a lo mejor ese sea uno de los motivos por el cual tú tienes un 30, según se estima, ya me gustaría a mí que me digan cómo estiman eso, un 30% de la economía sumergida. Es que claro, todas las cosas son explicativas del status quo actual. Entonces, si tú generas desconfianza, inseguridad jurídica, lo que vas a hacer es que la gente mire para otro lado. Está muy ligada la economía sumergida a ese poder del Estado de seguir generando impuestos para quitártelo a ti de tu trabajo. Sí, porque luego tienes que tener en cuenta una serie de letras pequeñas que aparecen en las normas que vas publicando, ¿no? Es decir, queda muy bien decir apoyamos al emprendimiento, vamos a sacar una ley de segunda oportunidad, luego lees que en la ley de segunda oportunidad a los que se acogen a la ley de segunda oportunidad te ponen en un fichero, entonces dices, bueno, pues a lo mejor no me interesa acogerme a la ley de segunda oportunidad si voy a estar en ese famoso fichero, ¿no? Quiero decir, hay una serie la lista negra de Montoro. Claro, hay una serie de letra pequeña en toda la normativa, pues la tarifa plana que estamos comentando de autónomos, o cualquier norma que regula, que te apoya, pero tienes una serie de condicionantes que dices, oye, para cumplir con esta serie de condicionantes mejor no hago nada, ¿no? Y luego está, es decir, deducciones por I+D, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer deducciones por I+D y tengo la revisión de la agencia tributaria al día siguiente, que te van a revisar las deducciones por I+D, pero aparte de eso te revisan también toda la documentación y aparte de eso te salen una serie de condicionantes que dicen, vamos a ver si me compensa o no me compensa a mí el que yo apueste por una deducción de I+D cuando a lo mejor a la vuelta de la esquina tengo otra serie de comprobaciones, ¿no? Entonces, siempre hay una serie de trabas, hay una serie de letras pequeñas que te transmiten miedo a la hora de poder realizar una serie de proyectos y a veces compensa más quedarte quieto que tomar riesgos, ¿no? O sea, hay una cosa que se dice que en cuanto te mueves te ponen un impuesto. Exacto. O sea, que es mejor quedarse quieto. Realmente es lo que decía Daniel, no sé, yo igual abriendo el melón demasiado, igual es que el Estado, en este caso los políticos, tienen miedo a que las empresas crezcan. Porque muchas veces yo no entiendo cómo hay un estudio que dice que prácticamente de ese estado del bienestar que tenemos, si no se cobraran tantos impuestos, el estado del bienestar sería por la propia motivación de las empresas a crearlo, salvo simplemente pues gente en exclusión social que se lo podría pagar el Estado. ¿Por qué nos hemos dado igual este estado tan gigantesco? Hablamos, aquí en Aragón tenemos 5 administraciones para 1.300.000 personas. ¿Por qué? ¿A qué punto hemos llegado como país? Al final es regular por regular, ¿no? Es decir, te das cuenta de que a nivel de ayuntamiento local hay una regulación, tema de licencias, hay una serie de proyectos que tú debes de cumplir para poder abrir un establecimiento, a su vez tienes que ese establecimiento darlo de alta a nivel de gobierno autonómico, a su vez tienes que... Entonces empiezas a sumar. Volvemos al cabreo con el funcionario de turno que muchas veces no le corresponde, sino es a toda la escala que tiene por arriba. Exacto, entonces o encuentras a alguien que te entienda un poco o realmente las ganas de empezar algo se te van, ¿no? Por la cantidad de trabas que te tienes que encontrar a la hora de iniciar algo, ¿no? Pero es verdad de que si esa estructura, o como decía Daniel, te retorna en algo y tú ves que algo se está produciendo, pues bueno, al final dices, bueno, para menos vale para algo. Pero realmente nos encontramos en un clima en el que tenemos políticos que dicen que entran y salen de la cárcel o que van a entrar y salir de la cárcel. Vemos que los que mejor se están comportando son los que más se están apartando. Entonces dices, ¿para qué yo voy a contribuir en algo en el cual yo no veo que haya un retorno claro, ¿no? Venga, terminamos con Daniel. Daniel, ¿este país que nos hemos dado es más por el hambre voraz de los políticos de quitarnos lo que tenemos o es que no tenemos solución ya como país? Bueno, es que yo creo que el origen, la respuesta está en la frase que has dicho, ¿no? Este estado que nos hemos dado, yo creo que nosotros no nos hemos dado nada. Yo no he dado nada. Nos lo han dado, nos viene dado, ¿no? Entonces, yo no considero, a ver, tampoco hay que ser exagerado, yo no creo que quieran acabar con el ciudadano. Ahora bien, toda la mediocridad, toda la corrupción, toda la ineficiencia, quien la sufre es el ciudadano. Eso es evidente. Y yo creo que tiene que haber una sintonía entre los partidos políticos, si es que se pueden llamar partidos políticos, para mí son partidos del Estado, y la ciudadanía. Cuando se pierde esa conexión y la confianza, como en la economía, las cosas no funcionan. Y volvemos a lo mismo, y aparecerán populismos y tendrán un auge que en circunstancias normales de una buena gestión anterior no se hubiesen dado. Pues con esto nos quedamos. Bueno, es viernes,
disfrutar del fin de semana. El lunes volveremos a meter caña, que estamos huérfanos de liberalismo, y sí, volvemos el lunes porque nosotros sí que cumplimos con nuestro programa. Buenas noches.